Shalom, amados, que el Eterno les bendiga grandemente en esta hermosa noche. Qué bueno que puedo estar con ustedes. Han sido, ¿verdad?, 2 semanas que no he podido grabar por circunstancias personales, pero ya estamos aquí. Vamos a continuar, ¿verdad?, con el capítulo de Ezequiel, con el libro de Ezequiel. Vamos a discutir esta noche 2 capítulos, el capítulo 38 y el capítulo 39 de Ezequiel. El último estudio, que fue el capítulo 37, si no lo han visto, los invito a que lo vean y lo escudriñen y lo estudien. Hablaba, ¿verdad?, de la restauración de Israel y de la restauración de las dos casas. Lamentablemente no pude dar el PowerPoint, por alguna razón no se enseñó, pero si ustedes quieren esos versículos, les invito a que, ¿verdad?, a que me escriban para entonces yo poder brindarles los versículos en el que el Eterno, ¿verdad?, habla, ¿verdad?, de la separación de las dos casas, de por qué el Eterno, ¿verdad?, los desterró y la unificación nuevamente más adelante en un futuro de las dos casas. Pues en estos capítulos vamos a discutir la profecía que el Eterno tenía contra Gog, que era, ¿verdad?, un rey, y también la derrota de Gog. Y vamos a hablar un poquitito de la restauración de Israel, pero no en profundidad, porque ya en el capítulo 37 de Ezequiel ya ¿verdad?, lo discutimos. Así que vamos a ir, y aquí, ¿verdad?, yo los invito a que, ¿verdad?, busquen sus Biblias en sus casas y vamos para el capítulo 38. Yo voy a leer. Perfecto. Voy a leer el capítulo 38 aquí con ustedes, pero los invito a que siempre tengan, ¿verdad?, sus Biblias en mano. Vamos a leer aquí el capítulo 38 y tengo la versión israelita nazarena, y comienza diciendo así: entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia la tierra de Magog, contra Gog, contra este, ¿verdad?, príncipe de Rosh, de Meshech y Tubal, profetiza contra él. Y di que así ha dicho Adonai Yahweh: mira, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Rosh, de Meshech y Tubal. Te haré dar vuelta y pondré ganchos en tus quijadas. Te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, todos vestidos a la perfección, una gran multitud con escudos y defensas, llevando todos ellos espadas. Parás, Cush y Put estarán con ellos, todos ellos con escudos y cascos. Estarán contigo Gomer y todas sus tropas, Bet Togarma de los confines del norte con todas sus tropas y muchos otros pueblos. Alístate y prepárate tú con toda la multitud que se te ha congregado, y sé tú su guardia. Y seguimos aquí en el versículo 8. De aquí a muchos días serás convocado, al cabo de años vendrás a la tierra restaurada de la espada y recogida de entre los muchos pueblos, contra los montes de Israel, que continuamente han sido objeto de destrucción. Sus habitantes han sido sacados de entre las naciones y todos ellos habitan confiadamente. Tú subirás, vendrás como una tempestad y serás como una nube que cubre la tierra, tú con todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Adonai Yahweh: en aquel día sucederá que te vendrán unos pensamientos a tu mente y concebirás un plan malvado. Dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré a un pueblo tranquilo que habita confiadamente. Todos ellos habitan sin murallas y no tienen cerrojos ni puertas. Esto será para tomar botín y para hacer saqueo, para volver tu mano contra las ruinas que han vuelto a ser habitadas, contra el pueblo que ha sido recogido de entre las naciones, el cual se hace de ganado y de posesiones y habita en el ombligo de la tierra. Sheba y Dedán, los mercaderes de Tarsis y todas sus aldeas te preguntarán: ¿has venido para tomar botín? ¿Has reunido tu multitud para hacer saqueo, para llevarte la plata y el oro, para tomar el ganado y las posesiones, para tomar un gran botín? Por tanto, hijo de hombre, profetiza y dile a Gog que así ha dicho Adonai Yahweh: en ese día, cuando mi pueblo Israel habite confiadamente, no lo sabrás tú. Vendrás de tu lugar, de los confines del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos a caballo, una gran multitud, un numeroso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra.
Ocurrirá en los postreros días, yo te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo muestre mi santidad en ti, oh Gog, ante su vista. Así ha dicho Adonai Yahweh, eres tú aquel de quien hablé en los días del pasado por medio de mis siervos, los profetas de Israel, quienes en aquellos días y años profetizaban que yo te habría de traer contra ellos. Ocurrirá en aquel día cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice Adonai Yahweh, que estallará en mi ira en mi rostro, porque en mi celo y en el fuego de mi indignación digo que en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel, y temblarán ante mi presencia los peces del mar, las aves del cielo, los animales del campo, todo reptil que se desplaza sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra. Los montes serán destruidos y caerán los declives, toda muralla caerá a tierra. En todos mis montes llamaré a la espada contra Gog, dice Adonai Yahweh, y a la espada de cada uno estará contra su hermano. Con plaga y con sangre entraré en juicio contra él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. Haré caer lluvia torrencial, piedras del granizo, fuego y azufre. Mostraré mi grandeza y mi santidad. Así me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Yahweh. Amén, aleluya. Pues entonces aquí, ¿verdad? Estamos en el capítulo 38 de Ezequiel. Entonces más adelante pues leeremos un poco más del capítulo 39. Ya para, ¿verdad? En el capítulo 38, ya en este siguiente capítulo, vemos, ¿verdad? Cómo el Eterno está profetizando sobre este príncipe y sobre la tierra Magog. Pues entonces vamos a leer un poquito de qué es Magog y qué es, ¿verdad? Y quién es Gog y de dónde proviene, ¿verdad? Esta tierra tan maravillosa, porque es una tierra del Eterno. Aquí está, ok. Es que quería asegurarme que estuviera, ¿verdad? El PowerPoint y que no pase como la última vez que no se veía el PowerPoint, porque, ¿verdad? Tomé tiempo haciendo esto. Eh, vamos aquí. Share screen. Ok, perfecto. Entonces, ¿verdad? Aquí estamos. Entonces, ¿verdad? La tierra de Gog y de Magog, ¿verdad? Bueno, perdóname, la tierra de Gog, de rey Magog y el príncipe Roch es de la tierra de Mesec y Tubal, y eso lo vemos en los primeros versículos. Pues encontramos en Génesis, ¿verdad? En el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 9, y aquí lo tengo para ustedes, capítulo 9, desde el versículo 26 al 27, ¿verdad? Habla de la bendición y la condenación que Noa le profetiza a sus hijos. ¿Y por qué hablamos de Noa? Porque atrás en los capítulos, o no, más adelante, perdóname, los capítulos en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 10, desde el versículo 1 a 2 y 2, podemos ver de dónde proviene Magog. Y Magog es de la descendencia de Noa. Es uno de los nietos de Noa específicamente, ¿verdad? Entonces también Magog es hijo de uno de los hijos, ¿verdad? De Noa, que es Jefet en hebreo y Jafet en español. Y eso lo encontramos aquí. Estos son los descendientes de Shem, de Ham y de Jefet en hebreo y Jafet, ¿verdad? En latín o en griego. Hijos de Noa, los hijos de Noa, los hijos que le nacieron después del diluvio, los descendientes de Jefet, y los descendientes de Jefet en hebreo y Jafet, ¿verdad? En griego o latín, porque honestamente no sé exactamente si Jafet es del griego o del latín, pero sé que, ¿verdad? Que el translate de donde, ¿verdad? Hicieron ese cambio fue del hebreo y fue de hebreo a griego y después de griego al latín, porque así fue, ¿verdad? Como la palabra fue translated. Y, y pues nada, seguimos. Entonces, los descendientes de Jefet siguen. Dice que los descendientes de Jefet son Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal
Meshec y Tiras, o sea, la mayoría, ¿verdad? De todas, ¿verdad? Las ciudades que nosotros estábamos mencionando aquí y que el Eterno estaba mencionando aquí por medio del profeta Ezequiel en este capítulo 38 de Ezequiel. Entonces, aquí, como había mencionado, está la bendición y la maldición que Noa le trajo, ¿verdad? Sobre los hijos, sobre sus hijos y su descendencia. Y dice en Bereshit, en Génesis capítulo 9, desde el versículo 26 al 27, y añadió, bendito sea Yahweh, Elohim de Shem, que Kenan sea su esclavo, que Elohim extienda a Jefet extensión y que habite en las carpas de Shem y que Kenan sea esclavo de ellos. O sea que la bendición, lo que Noah profetizó sobre sus hijos para Shem es que Elohim esté y habite en la morada de Shem, o sea que siempre el Eterno habite en medio de ellos. Jefet era que se extendiera, así que vemos que Jefet tiene una gran multitud, una gran nación, porque Noah profetizó sobre él, ¿verdad? Multiplicación, extensión, o sea, división. Muchas ciudades van a salir de esta descendencia de Jefet. Y Canaán, pues que sean esclavos, ¿verdad? De sus hermanos. Entonces, ¿verdad? La razón por esto fue porque cuando Noah estaba embriagado después de, ¿verdad? Y nosotros, muchos de nosotros sabemos de esta historia, si no lo saben, los invito a que lo lean. Después de que el Eterno, ¿verdad? Destruyó la tierra con agua y no hay su descendencia, estaba en el arca, pues después de que, ¿verdad? El Eterno recogió el agua y ya la tierra estaba, ¿verdad? Creciendo y ya habían, ¿verdad? Árboles ¿verdad? Y toda la naturaleza, pues no hay su descendencia, pudieron salir del arca y Noah se embriagó. Entonces, cuando Noah estaba en su embriaguez, ¿verdad? Hubo un incidente con uno, ¿verdad? De los hijos de Noah. Y hay algunos, ¿verdad? Teólogos de la palabra de la Torá que dicen que fue uno de los nietos de Noah específicamente. Y específicamente era el nieto era Kenan, ¿verdad? El nieto de Noah. Y Kenan, ¿verdad? Era hijo, si no me equivoco, de Jafet. Pues entonces, como había, ¿verdad? Y como había dicho al principio, pues entonces el Eterno, ¿verdad? Eh, bendijo, ¿verdad? A Jefet, a Shem y también bueno, no a Kenan lo maldijo. Pero entonces vemos que a Jefet el Eterno, ¿verdad? Lo bendijo porque lo extendió, le dio una gran multitud. Entonces de Jefet, ¿verdad? De ahí es que viene eh, todos estos, ¿verdad? Como bien lo me he mencionado aquí en el libro de Bereshit, aquí viene todos estos ciudades como Magog, Madai, Yawan, Tubal. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? En estos momentos del capítulo, la tierra de Magog, porque el Eterno le estaba hablando específicamente a la tierra de Magog. Hay otras tierras también, otros pueblos que se unen a Magog, que se unen a Gog, para entonces enfrentarse a Israel. Más adelante lo voy a mencionar, se hacen como que cómplices para irse en batalla en contra de Israel. Pero el Eterno, ¿verdad? Está profetizando más para esta tierra de Magog, que estaba en el extremo del norte de Israel. Entonces, Magog estaba situado en Asia Menor, por lo cual lo podemos ubicar alrededor de Turquía. O sea que Magog en aquel entonces está donde está Turquía ahora mismo, como que alrededor. Entonces, Paras es Persia, que es actualmente la tierra de Irán. Cush y Put es Etiopía y Libia. Y Bet Togarma es la casa de Togarma. Entonces ellos se unen, ¿verdad? Hacen cómplices con Magog para entonces hacer una batalla contra el pueblo de Israel. Entonces Magog estaba planificando, ¿verdad? Con sus cómplices conquistar a la tierra de Israel. Entonces ellos estaban tratando de conquistar a la tierra de Israel en un momento bien determinado para Israel. Pero antes de que nosotros, ¿verdad? Entremos en profundidad de lo que el Eterno, ¿verdad? Está profetizando a Gog, yo quiero, ¿verdad? Mostrarle las tierras primeramente.
Y déjame asegurarme. Ok, está aquí. Perfecto. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Asia Menor y la antigua Turquía. Entonces, el mapa a mano izquierda es la Asia Menor, la antigua Turquía, como era antes, como está escrito en la Biblia, en las tierras de antes. Y en mano derecha vemos cómo está ahora, hoy en día, esas mismas tierras, porque acuérdense que antes las tierras tenían un nombre diferente y ahora, ¿verdad? Durante, ¿verdad? Muchas décadas las tierras han tenido, ¿verdad? Un cambio de nombres. No todos, pero muchas de ellas. Entonces, aquí, ¿verdad? En mano izquierda vemos Gomer, que lo vimos, ¿verdad? En la palabra, lo vimos en Génesis y también lo vimos ahora en el capítulo de Ezequiel. Gomer, Tubal, Meshec. Vemos Togarma por acá, vemos la tierra de Magog por acá y mira Israel que está un poquito más abajo y aquí está, ¿verdad? Eh, el Mediterráneo. Entonces, si comparamos un poquito, ¿verdad? Ay, mira el Mar Muerto acá arriba. Si comparamos un poquito, ¿verdad? Este mapa con el mapa a mano derecha, podemos ver, mira Israel por aquí, que está en amarillo, y, ¿ok? Entonces, arriba de Israel vemos a Siria y más arriba vemos a Turquía, ¿ven? Todo esto es Turquía y más abajo, ¿verdad? A, al este vemos a Irán. Ok, aquí vemos a Irán. Y si ustedes, ¿verdad? Comparan estos dos mapas, podemos ver cómo Turquía e Irán es Magog y también, ¿verdad? Es Magog, Togarma, Meshec, Tubal y Gomer. O sea que todos estos, ¿verdad? Estos pueblos que nosotros mencionamos o ciudades, podemos ver cómo es hoy día parte de Turquía, parte de Irán. O sea que definitivamente vemos la importancia, ¿verdad?, de estas tierras de Turquía e Irán, también Irak, Siria. Vemos cómo esas tierras hoy en día tienen una gran importancia para el Eterno y para el plan del Eterno y cómo nosotros tenemos que estar atentos a esas tierras y las cosas que pasan en esas tierras para nosotros, ¿verdad? Ver las profecías cumplirse que están en la palabra. O sea, por eso es que nosotros en Casa de Elohim nos gusta estudiar mucha historia, nos gusta estudiar, ¿verdad?, las tierras. Si se menciona la palabra una tierra, nosotros tratamos de buscar cuál es esa tierra hoy día para entonces nosotros estar pendientes de esas tierras, saber, conocer, porque todas las tierras marcadas que están en la palabra tienen una razón de ser, un propósito y están bajo el plan divino del Eterno. Así que lo podemos ver aquí, quería mencionárselo, quería enseñárselo para que vean que verdaderamente lo que es Turquía, Irán, Irak, Siria, todas esas tierras por allá por el Medio Oriente son bien importantes para nosotros conocer, estudiar y, y tener más entendimiento de ella. Ok, entonces déjame salir de aquí y vamos a volver a donde yo estaba. Ok, perfecto. Entonces, ¿verdad? Pues vemos cómo todas esas tierras que les enseñé en ese mapa están aquí mencionadas en estos capítulos. ¿Ok? Vemos cómo eso está mencionado aquí en estos capítulos. Hermoso. La verdad que no hay nada que al Eterno, ¿verdad?, se le pase. No hay nada que al Eterno se le pase. Pues entonces, ¿verdad? Estaba viendo, ¿verdad? Este libro. Ah, y perdónenme, ¿verdad? Quería buscarlo por si acaso. Jefet no es el padre, no es el descendiente, no es el padre de Kenaán, sino es Ham. Ham es el padre de Kenaán. Quería, ¿verdad? Antes de corregir por si acaso, porque, ¿verdad? No somos perfectos. Ham era el padre de Kenaán.
pues seguimos, ¿verdad?, con el estudio de Ezequiel. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo estos pueblos se unen para entonces enfrentar al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué querían enfrentar al pueblo de Israel? Porque querían conquistar la tierra. Sabemos, ¿verdad?, que vivimos en un mundo que es bien competitivo, que todos quieren conquistar tierra. Mientras más tierra uno tiene, más poderoso, más fuerte es el imperio, más poder tienen entre muchas personas. Entonces, se unen, ¿verdad? Y se unen en un tiempo determinado, como había mencionado anteriormente, en el que Israel estaba descansando, en el que Israel estaba reposando. ¿Y por qué? Porque el Israel ya estaba restaurado. Nosotros ya lo habíamos, ¿verdad?, estudiado en el capítulo 37, cuando el Eterno restaura al pueblo de Israel. Y cuando el Eterno restaura al pueblo de Israel está tranquilo, en Shalom, porque está bajo, ¿verdad?, la gobernación del Mashiach, de Yeshua. Entonces, estos pueblos, ¿verdad?, se unen y empiezan a atacar, ¿verdad?, al pueblo de Israel restaurado, que son las dos casas restauradas. Y eso lo podemos ver en los siguientes versículos. Y déjame ver si lo mencioné aquí. Ok, ok, me fui un poco. Aquí está. Aquí está. Ok. Pues entonces aquí lo vemos en estos versículos, en el versículo 8 y versículo 11 al 12 del capítulo 38 de Ezequiel. Y dice, de aquí a muchos días serás convocado. Al cabo de años vendrás a la tierra restaurada de la espada y recogida de entre muchos pueblos. O sea que está hablando el Eterno del pueblo de Israel, contra los montes de Israel, que continuamente han sido objeto de destrucción. Sus habitantes han sido sacadas de entre las naciones y todos ellos habitan confiadamente. O sea, como habíamos estudiado en el capítulo 37, el Eterno restauró, hizo volver a las 12 tribus de la casa de Israel que estaban desterradas. Bueno, 10, específicamente 10, porque sabemos que la casa de Judá volvió a Jerusalén, volvió, ¿verdad?, a la tierra prometida, y habían todavía 10 tribus todavía esparcidas en las naciones que estaban, ¿verdad?, en el mundo, que se habían olvidado de su identidad, pero el Eterno está haciendo despertar en las 10 tribus de la casa de Israel para retornar hacia Él. Y estamos en esos tiempos proféticos en que muchos están, ¿verdad?, volviendo a las raíces antiguas, que es las raíces hebreas, y están volviendo, ¿verdad?, a conocer su identidad en el Eterno, a conocer su esencia y a conocer lo importante y lo valioso que son para Él y para las naciones también, porque nosotros somos escogidos para hacer luz en medio de las naciones y dar el ejemplo. Entonces, aquí también se menciona nuevamente de cómo el Eterno desterró a esas tribus y las hizo volver, las restauró las dos casas y cómo están habitando confiadamente. Entonces, más adelante, en los versículos 11 al 12 del mismo capítulo 38 de Ezequiel dice, dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré a un pueblo tranquilo que habita confiadamente. Todos ellos habitan sin murallas y no tienen cerrojos ni puertas. Esto será para tomar botín y para hacer saqueo, para volver tu mano contra las ruinas que han vuelto de ser habitadas, contra el pueblo que ha sido recogido de entre las naciones, el cual se hace de ganado y de posesiones y habita en el ombligo de la tierra. O sea, que el Eterno, después de restaurar a Israel, Israel estaba habitando confiadamente, tranquilamente, sin murallas, sin nada. ¿Por qué? Porque Israel sabía que el Dios de Israel, Jehová, estaba con ellos y que lo estaba protegiendo y que el Eterno tenía su manto sobre ellos. Por eso ellos estaban habitando confiadamente y ellos no tenían muralla. Acordémonos que en aquel entonces, en un pasado atrás, Israel tenía murallas y esa era una de las formas de batalla que ellos, ¿verdad?, se defendían contra otros imperios que querían invadir, y que las murallas eran tan y tan grandes que no podían conquistar a esa tierra de Jerusalén. Entonces ya no hay murallas, ya no hay nada
que detenga a otras naciones, a otros imperios a conquistar a la tierra de Israel. Pero Israel estaba habitada tan confiadamente porque sabían quién estaba con ellos y quién peleaba con ellos y quién peleaba a su favor, que era Jehová. Entonces, ¿verdad? Vinieron todos estos, ¿verdad? Otros pueblos, otras naciones, vino Gog, de la tierra de Magog y dijo, bueno, vemos a Israel que está habitando confiadamente, están tranquilos, no hay murallas, no hay nada. Es nuestra perfecta oportunidad para conquistar. Entonces, ¿verdad? Aquí es donde vemos, ¿verdad? En estos versículos que ellos querían conquistar esta tierra. Entonces, también vemos más adelante, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? El Eterno profetiza de que esto va a pasar. O sea, que en el capítulo Ezequiel, este capítulo de Ezequiel 38, el Eterno por medio del profeta dice, esto es lo que va a acontecer, esto es lo que va a pasar porque yo quiero. El Eterno decía en estos versículos que nosotros leímos hace poco, y discúlpenme, hace poco, porque el Eterno dice, porque yo quiero santificarme por medio de ti, porque yo quiero que las naciones vean mi gloria, para que vean mi majestuosidad. Entonces vemos, ¿verdad? Que el Eterno en estos versículos, ¿verdad? Él está profetizando que este plan de Gog va a acontecer y que hay otros cómplices que se van a unir para que este plan se haga. También vemos cómo este plan de Gog se conecta con otros libros como el libro de Revelaciones y aquí lo traje, Revelación capítulo 8:5. También podemos ver que el Eterno también utilizó otro profeta porque sabemos que el libro de Revelaciones lo escribió, ¿verdad? Juan. Entonces, no Juan el Bautista, sino el discípulo Juan, Johanán. Entonces vemos que el Eterno también le habló a Johanán de este plan de Gog y cómo, ¿verdad? Ellos iban a tratar de conquistar nuevamente al pueblo de Israel. Entonces, en Revelaciones capítulo 8, versículo 5 dice, y el mensajero tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. También la razón por la que también yo puse este versículo es porque vemos cómo el Eterno, por medio de los profetas, también estaba anunciando cómo iba a acontecer, ¿verdad? La conquista y cómo el Eterno iba a batallar, a contraatacar, ¿verdad? Contra otras naciones que querían, ¿verdad? Conquistar a Israel a espada y que querían tenerlo bajo su mando. Entonces, aquí en Ezequiel desde el versículo 18 al 23, que lo tengo aquí en el título para que ustedes lo puedan leer en sus casas, el Eterno estaba mencionando, ¿verdad?, cómo ocurriría este acontecimiento y cómo el Eterno iba a batallar a favor de Israel y cómo el Eterno lo iba a hacer. Entonces, si vamos específicamente. Aquí en el versículo 20 dice, del capítulo 38 de Ezequiel, dice, y temblarán ante mi presencia los peces del mar, las aves del cielo, los animales del campo, todo reptil que se desplaza sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra. Los montes serán destruidos y caerán los declives, toda muralla caerá a tierra. En todos mis montes llamaré a la espada contra Gog, dice Adonai Yahweh, y la espada de cada uno estará contra su hermano, con plaga y con sangre entraré en juicio contra él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él haré caer lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre. Y seguí leyendo hasta el versículo 23. Mostraré mi grandeza y mi santidad, así me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Yahweh. Entonces también lo podemos ver como el Eterno nuevamente, ¿verdad? Anuncia cómo Él va a batallar contra estas naciones a favor de Israel con relámpagos, con estruendos, con terremotos. Aquí lo podemos ver también en el libro de Revelación de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 5. Entonces, aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, desde el versículo 15 a 19, podemos ver lo mismo. Dice, el séptimo mensajero tocó la trompeta
Y en el cielo se oyeron grandes voces que decían, el reino del mundo ha venido de ser de nuestro soberano y de su Mashiach, de su Mesías. Él reinará por siglos y siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Elohim se postraron sobre sus rostros y adoraron a Yahweh, diciendo, te damos gracias, Yahweh Shaddai, que eres y que eras, porque has asumido tu gran poder y reinas. Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su recompensa a tus siervos los profetas y a los santos y a los que respetan tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y abrieron el templo de Yahweh que está en el cielo, se abrió el cielo y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Entonces tallaron que relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte graniza. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo el Eterno nuevamente anuncia cómo va de acontecer, ¿verdad?, estos tiempos finales, cómo va de acontecer, ¿verdad? Cómo Él va a mostrar su gloria aquí en la tierra y cómo Él va a batallar a favor de los santos, a favor de los hijos de Israel, a favor de su nación escogida, que es Jerusalén, que es el pueblo de Israel, las 12 tribus. Amén. Entonces, vemos cómo el Eterno, ¿verdad?, está mencionando esto en el libro de Apocalipsis, como también en el libro de Ezequiel, que lo leímos en los versículos, desde el versículo 18 a 23, el Eterno, ¿verdad?, menciona lo mismo, cómo Él va a acontecer, ¿verdad?, esta batalla, cómo Él va a mostrar su ira, cómo Él va a mostrar, ¿verdad?, su majestuosidad. O sea, que vemos cómo el Eterno utiliza dos profetas y anuncia lo mismo prácticamente. Utiliza aquí al profeta Ezequiel y utiliza también al profeta, ¿verdad?, Juan, discípulo Juan, Johanán, eh, por medio, ¿verdad?, de la revelación que le hizo en este libro de Apocalipsis. Entonces, ¿verdad? Seguimos. Déjame, ok. Otro versículo también que podemos ver está en el libro de Apocalipsis de Gog y Magog, pero este, ¿verdad?, versículo específicamente está hablando de lo que va a acontecer después del milenio, o sea que cuando, ¿verdad?, venga, ¿verdad?, el reinado del Mashiach aquí en la tierra, porque el reinado del Mashiach, de Yeshua, de Jesús el Mesías, es aquí en la tierra. Cuando Él va a dar su reinado aquí en la tierra y Él esté reinando por un tiempo determinado, como, ¿verdad?, está estipulado en muchos libros, el libro de Daniel, libro de Apocalipsis, también el libro de Ezequiel. Hay muchos libros ¿verdad?, que mencionan, ¿verdad?, estos tiempos. El Eterno, ¿verdad?, después de, ¿verdad?, de que el Eterno, ¿verdad?, haya acontecer lo que, ¿verdad?, lo que está profetizándose, que es después del milenio, es que va a acontecer esta batalla que también se le llama la batalla de Gog y Magog, y el Eterno anuncia nuevamente lo que va a pasar en esta batalla. Entonces, en el libro de Revelaciones de Apocalipsis, en hebreo es Itgalut, capítulo 20, versículo 7 al 10, dice: cuando se cumplan los 1000 años, que eso es después del milenio, después del reinato de Yeshua aquí en la tierra, al Satán o al Hasatán lo soltarán de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. Discúlpenme. A Gog y a Magog. Y sabemos, como había mencionado, cuáles son las tierras de Gog y Magog. Sabemos que la tierra, como había mencionado al principio, es parte de Turquía, parte también de Irán y también de Irak. O sea, prácticamente todas esas tierras que estaban alrededor ahí, como lo mencioné en el mapa, como se los enseñé en el mapa, son esas tierras. ¿Ok? En los 4 puntos cardinales de la tierra, pero eso no significa, ¿verdad?, quiero volver a esto, eso no significa que Hasatán no va a engañar a otras naciones también, ¿ok? Porque aquí establece que los 4 puntos cardinales de la tierra, o sea que va, ¿verdad?, también a engañar a otras naciones, pero específicamente el Eterno, a pesar de que diga 4 puntos cardinales en la tierra, también el Eterno menciona Gog y Magog. ¿Ok? Y pues eso es un enfoque bien importante para nosotros los creyentes y nosotros los que estudiamos, ¿verdad?, Torá, palabra y historia. Seguimos, ¿verdad?, con este versículo. A fin de congregarlos para la batalla.
El número de ellos es como la arena del mar, o sea, son muchos. Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero bajó fuego del cielo y los devoró. Y al acusador que los engañaba lo lanzaron al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y los atormentarán día y noche por los siglos de los siglos. Amén y aleluya. El Eterno, ¿verdad?, hará justicia. Pero quería traerle, ¿verdad?, este versículo específicamente para que vean que el Eterno nuevamente dice que los devorará con fuego y que saldrá fuego del cielo, o sea, fuego del cielo a la tierra y que, ¿verdad?, ahí también estará la bestia y el falso profeta, que son, ¿verdad?, cómplices de Hasatán, en el que, ¿verdad?, ellos engañarán también la tierra y tratarán de hacer una batalla contra los santos, ¿verdad?, de el Eterno, que es el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces vemos, ¿verdad?, cómo el Eterno nuevamente anuncia cómo va a ser esta batalla y cómo él va a pelear a favor de Israel. Y también algo que quería mencionar, ¿verdad?, que me vino a la mente ahora mismo leyendo, dice aquí el Eterno, el número de ellos es como la arena del mar, o sea que el número, ¿verdad?, de estas personas que están congregándose, unificándose con la batalla, con esta batalla de Magog son muchos. Y eso también conecta con lo que dijo Noah para su descendiente en el libro de Bereshit, como lo mencionamos al principio, de que Noah, ¿verdad?, bendijo, ¿verdad?, a Jafet, de que él se iba a extender, de que iba a ser una gran nación, de que iban a ser muchos. Y eso también lo podemos ver como ese versículo conecta con este versículo que dice que el número de ellos son muchísimos. O sea que vemos, ¿verdad?, cómo la palabra se confirma nuevamente y cómo, ¿verdad?, se van uniendo cada libro uno con otro. Y eso, ¿verdad?, por eso es que la palabra hay que leerla determinadamente, concentradamente, saber mucha historia también. Pues entonces seguimos. En el capítulo, ¿verdad?, 38 del 18 al 23, como había mencionado anteriormente, habla del castigo de Gog y cómo el Eterno va a batallar contra Gog. También vimos, ¿verdad?, anteriormente, como en Revelaciones el Eterno dijo que iba a descender fuego del cielo para batallar, ¿verdad?, contra Hasatán y sus cómplices. Y sí, lo podemos ver que el Eterno sí pelea por sus hijos y quería, ¿verdad?, traerles este versículo de Josué porque esto es uno de los, ¿verdad?, de los libros que el Eterno me puso a leer a mí específicamente para, ¿verdad?, para aprender más de su palabra. Y el Eterno me ministró muchísimo con el libro de Josué. Si ustedes no lo han leído, por favor, estudienlo. Es un libro bien edificante y vas a aprender mucho de las 12 tribus. Entonces, aquí el Eterno, ¿verdad?, me enseñó de cómo Él peleaba a nuestro favor y cómo Él, ¿verdad?, verdaderamente intervenía en las batallas del pueblo de Israel para pelear por el pueblo de Israel. Y eso lo podemos ver aquí en el libro de Josué. El libro de Josué Josué en hebreo es Yahoshua, capítulo 10, versículo 8 al 15, dice: Yahweh le dijo a Yahoshua, no le tengas miedo, que yo los entregaré en tus manos. Ninguno de ellos podrá hacerte frente. Yahoshua los tomó por sorpresa tras haber marchado toda la noche desde Gilgal, sí. Yahweh los hizo caer en pánico delante de Israel. Yahoshua les infligió una aplastante derrota en Gibón. Los persiguió en dirección a la cuesta de Bet-Jorón y fue derribándolos hasta Aseca y Maqueda. Mientras iban huyendo delante de Israel bajando la cuesta de Bet-Jorón, Yahweh les lanzó grandes piedras del cielo. O sea, Yahweh lanzó del cielo, se abrió el cielo y salió del cielo piedras. ¿Ok? Vamos a leerlo otra vez, esto está en el versículo 11. Mientras iban huyendo delante de Israel, bajando la cuesta de Ben-Jorón, Yahweh les lanzó grandes piedras del cielo hasta Aseca y perecieron. Fueron más los que perecieron por el granizo que los matados por las armas de los israelitas.
En aquella ocasión, cuando Yahweh entregó a los amoritas en manos de los israelitas, Yahoshua se dirigió a Yahweh, dijo en presencia de los israelitas: detente sol en Gibón y tú luna en el valle de Ayalón. Y se detuvo el sol y la luna se paró. Mientras una nación ejecutaba juicio en sus enemigos, como está escrito en el libro de Yashar, de manera que el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse por un día completo, porque Yahweh peleó por Israel. Ni antes ni después ha habido un día así cuando Yahweh actuó del mandato de un hombre. Entonces Yahushua junto con todo Israel regresó al campamento de Gilgal. Maravilloso. O sea que verdaderamente aquí vemos, ¿verdad? Que como el Eterno sin duda, ¿verdad? Pelea por su linaje escogido, pelea por sus santos, pelea por el pueblo de Israel, interviene, ¿verdad? Para todas esas batallas, para defender a su pueblo amado. Y aquí vemos un evento pasado maravilloso en el pueblo de Josué, como el Eterno lo hizo. Y sin duda Él lo hará como estaba escrito en el libro de Revelaciones y como está escrito también aquí en el libro, ¿verdad? De Ezequiel. Tan maravilloso. Entonces, ¿verdad? Encontramos en muchos libros, y lo voy a poner para el frente, para, ¿verdad? Estos son libros que hablan de los tiempos finales y yo quiero, ¿verdad? Se los traje para que ustedes, ¿verdad? Los puedan escribir, los puedan estudiar en sus casas, puedan analizar en ellas. Y esos son muchos de los libros que hablan de los tiempos finales, pero hay más que hablan de los tiempos finales, pero personalmente estos son los libros que yo he estudiado de los tiempos y que hablan de los tiempos finales y que el Eterno me ha dado a estudiar y a profundizar, y por eso se los doy y para que ustedes, ¿verdad? En sus casas lo estudien para que puedan, ¿verdad? Analizar bien en esos libros y puedan estudiar más de los eventos que han de acontecer. Entonces, encontramos, ¿verdad? En estos libros del Taná, ¿verdad? Y el Taná lo conocemos muchos de nosotros como el Nuevo Pacto, pero es Taná, que es, ¿verdad? El libro, en los primeros 5 libros, juntos con los otros libros escritos, que es como el libro de los profetas del Eterno, profetas mayores y profetas menores, incluyendo escritos nazarenos como Apocalipsis, que ya, ¿verdad? El Eterno había hablado de los acontecimientos del tiempo final. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Revelaciones, que es un escrito nazareno, Isaías, que es profeta mayor, Daniel, que es profeta mayor, también Joel, Josea, Zacarías, Amos, Malaquías. Entonces vemos como todos esos libros, ¿verdad? Profetas mayores, profetas menores, escritos nazarenos, hablan de lo mismo, anuncian de lo mismo. Y hay muchas cosas, ¿verdad?, que conectan entre esos libros que hablan de los tiempos finales. Y aquí, ¿verdad?, como había mencionado anteriormente, podemos ver y analizar y encontrar que el Eterno en todas sus profecías, él hablaba de lo mismo, y que todos los profetas de la palabra solamente hablaban lo que el Eterno ya había dicho en un pasado. O sea que vemos que los profetas lo que hacían eran acordar, anunciar para acordar al pueblo de Israel lo que el Eterno ya había de antemano anunciado ya anteriormente a nuestros ancestros. O sea que aquí no vemos ningún profeta, ¿verdad? Anunciando nuevos acontecimientos, anunciando cosas que ya el Eterno no había dado, no. Aquí vemos cómo el Eterno utiliza a los profetas para acordar nuevamente de lo que él ya había anunciado en un pasado. ¿Okay? Por eso es que nosotros, ¿verdad? En Casa de Elohim y en muchas otras Keilah, en muchas otras congregaciones, muchos teólogos, muchos historiadores, dicen, ¿verdad? Que si hay, ¿verdad? Un profeta o un siervo que habla algo que no haya estado en la Torá o escrito en la palabra o que no va en acuerdo o alineado a la palabra, pues no proviene del Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno siempre va a respaldar con su palabra y el Eterno siempre te va a respaldar a ti con su palabra, y todo lo que nosotros enseñamos y aprendemos nosotros mismos es de la palabra, nada más. Todo lo que sea extra como historia, porque la palabra tiene mucha historia, la palabra tiene mucha ciencia, es para nuestra edificación, pero todo está en la palabra y no hay que añadir ni quitar nada porque todo está aquí.
Entonces, eso nos enseña nuevamente que los profetas eran bien temerosos del Eterno y ellos literalmente solamente profetizaban lo que el Eterno les daba, que ya estaba escrito en la palabra. ¿Ok? Entonces, todos estos libros tienen algo en común. Discúlpeme. Todos estos libros tienen algo en común, como había dicho, y es que hablan del ataque contra el pueblo escogido del Eterno, que es Israel, y habla de cómo un sistema, ¿verdad? Que es un sistema antimesías, o anticristo, como muchos de nosotros lo conocemos, va a ser creado y gobernado por un líder en el que va a ir en contra de la Torá y los escritos de los profetas, ¿ok? Y yo siempre he dicho esto, sea un gobierno o una persona, porque puede ser una persona, puede ser un gobierno, un sistema, sea quien sea, ¿ok? Sea un gobierno o una persona que haga este cumplimiento, ¿verdad? Que lo podemos percibir en nuestros tiempos, porque en nuestros tiempos ahora mismo podemos percibir muchas cosas y cómo una agenda, ¿verdad? Se está creando para atacar y para irse en contra de los mandamientos escritos en la Torá. Y en este siglo, ¿verdad? En el siglo XXI podemos, ¿verdad? Encontrar eventos que van a marcar nuestro sistema religioso e histórico como nunca. También encontramos cómo el sistema de religiosos mundialmente están en acuerdo, ¿verdad? Para crear un sistema de paz mundial. ¿Ok? Esto lo podemos ver y mucha gente lo ha hablado, pero ustedes pueden, ¿verdad? Sentarse y hacer más research, hacer más, ponerse de tarea, buscar más de este asunto, de cómo todos los sistemas religiosos mundialmente están uniéndose para crear un sistema mundial religioso, un sistema religioso mundial, uno nada más para todos. Y también cómo ellos se ponen en acuerdo para hacer varios movimientos en ese sistema. Por ejemplo, hace poco, ¿verdad? Aparentemente hace poco, noviembre, si no me equivoco, noviembre 12 o noviembre 13, uno de esos 2 días, se reunieron en el monte Sinai, ¿verdad? Los líderes, o sea, los top líderes de todas las religiones mundialmente. Se reunieron en el monte Sinaí para hacer una ceremonia de arrepentimiento. Y aquí, ¿verdad? Hay una imagen que les quería enseñar que es los 10 nuevos mandamientos climáticos, porque eso fue lo que ellos lo llamaron. Ellos lo llamaron nuevos 10 mandamientos climáticos, ¿ok? Y ellos fueron, ¿verdad? Al monte Sinaí para hacer una ceremonia de arrepentimiento. Y también para crear estos 10 nuevos mandamientos mundiales, ¿ok? Entonces, este acontecimiento fue en la reunión COP27 y aquí, ¿verdad? Los tengo. Una imagen que dice COP27, Sharm el Sheikh, Egypt 2022 y, ¿verdad? Los dejo ahí para que ustedes, ¿verdad? Lo puedan buscar en sus casas. Y si ustedes necesitan, ¿verdad? Referencias o links, me avisan y yo les puedo mandar los links porque yo tengo los links conmigo también. Aquí en el PowerPoint, acá abajo está el link, ¿verdad? De este COP27, que ahí fue, ¿verdad? De donde yo saqué también esta imagen. Entonces, ¿verdad? Ellos hicieron este acontecimiento en esa reunión que se llama COP27 del Monte Sinaí en Egipto, en Misraim, por las Naciones Unidas, por la UN. Entonces, lo interesante de esto es, ¿verdad? Que esto es una copia exacta de lo que el Eterno hizo con Moshe, con Moisés. Nosotros sabemos los que estudian palabra, ¿verdad? Los que estudian Torah, los que estudian la Biblia, sabemos que, ¿verdad? En el libro de Éxodo, también en el libro, ¿verdad? De Deuteronomio, habla de cómo el Eterno manda a Moshe a ir al monte Sinai, ¿ok? Y cómo, ¿verdad? Moshe subió 3 veces, porque nosotros lo habíamos mencionado en Casa de Elohim, Moshe subió 3 veces en el monte Sinaí. La primera vez que él subió fue para las primeras tablas.
La segunda vez, él subió para arrepentimiento, porque cuando Moshe cogió las primeras tablas y bajó, el pueblo de Israel estaba adorando a un becerro de oro. ¿Ok? Y Moshe, en su indignación, pues rompió las tablas. Y él subió nuevamente al monte por arrepentimiento por el pueblo de Israel, por lo que había, por lo que había hecho, hecho, discúlpeme, por lo que había hecho ¿verdad? De un pecado de idolatría, el pueblo de Israel, pues Moshe subió por segunda vez al monte por arrepentimiento. Y después volvió otra vez a subir por tercera vez para el pacto renovado, para la nueva alianza, para las segundas tablas. O sea que Moshe subió 3 veces al monte Sinai. Y vemos cómo este sistema religioso que se está creando hoy día, como estos religiosos mundialmente hablando de cada uno, ¿verdad? Ahí estaba el Papa Vaticano, estaba también un religioso de Irán, bien famoso, de las mezquitas, del Islam. Habían, ¿verdad? Religiosos bien importantes mundialmente hablando de cada nación. Y ellos fueron y crearon, ¿verdad? Esta ceremonia y crearon, ¿verdad? Estos nuevos mandamientos mundiales climáticos para ellos entonces, más adelante, ¿verdad? Mencionárselo al pueblo, pero ellos lo crearon, o sea, ellos crearon sus propios 10 mandamientos climáticos, punto. Y vemos cómo esto es literalmente una copia de lo que el Eterno está haciendo o hizo, perdóname, lo que el Eterno hizo con el pueblo de Israel en aquel entonces cuando salió de Egipto, cuando el Eterno, ¿verdad? Sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y el Eterno hizo alianza con el pueblo de Israel. Esto literalmente es lo mismo. Entonces, estamos aquí, si analizamos bien, si lo pensamos bien, cómo esto está aconteciendo, estamos viviendo en tiempos proféticos y estamos viviendo en tiempos en el que, ¿verdad? El sistema mundial religioso está en contra de la Torá, porque en ningún momento en la palabra el Eterno nos dijo y nos mandó a que creáramos otros nuevos 10 mandamientos mundiales climáticos. En ningún momento el Eterno hizo los 10 mandamientos que están estipulados en el libro de Éxodo por medio, ¿verdad? De nuestro ancestro Moshe, nuestro gran líder Moshe, que se lo dio por medio de él para el pueblo de Israel, y otros, ¿verdad? 613 mandamientos también, que están en toda la Torá, para nosotros seguirlo, ¿ok? Entonces vemos cómo esto va en contra, ¿verdad? De lo que el Eterno ha estipulado en su palabra y cómo esto va en contra de la Torá definitivamente. No hay duda que estamos, ¿verdad? En tiempos proféticos importantes en nuestra vida. Para el creyente de qué? En Yeshua y para el creyente en Yorhei Bajei, para el creyente en el Eterno, porque para las personas que no creen, para ellos es locura y también para las personas que yo creen, para ellos, pues, es como que, pues, crearon nuevos 10 mandamientos climáticos. Wow. Tú sabes que para las personas, ¿verdad? Que no están alineadas a la Torá, alineadas a la palabra, para ellos no es nada. Pero para nosotros que sí creemos en Yeshua, en Jesús, para nosotros que sí creemos en Yohei Bajei, en el Eterno, en el Padre Celestial, en el Dios de Israel, para nosotros que sí seguimos la palabra, estamos alineados a la palabra, estamos estudiando, tratando de mejorar, ser la mejor versión de nosotros para poder seguir todo lo que está, ¿verdad? En la palabra y ser hijos de agrado para el Eterno, para nosotros sí es una gran importancia saber estas cosas que están aconteciendo en el mundo para estar listos para la venida de Yeshua, para estar listos para lo que ha de acontecer y para ver, ¿verdad?, cómo el Eterno de antemano ya había anunciado que estas cosas iban a pasar y para nosotros estar listos para esto que va a pasar. Porque todo lo que el Eterno anuncia es para nuestro beneficio y para nosotros estar listos y preparados para los eventos que van a acontecer en un futuro. O sea que hay que estar bien fuertes y bien firmes en la palabra. También quería, ¿verdad?, traer un dato bien interesante que yo había leído también cuando estaba haciendo, ¿verdad?, este estudio del libro de Ezequiel, estaba haciendo un research
y también estaba escudriñando, estudiando, viendo lo que estaban haciendo los sistemas religiosos, porque hay que estar pendiente de todas estas cosas para nosotros saber verdaderamente si las profecías en la palabra se están cumpliendo, porque si nosotros no buscamos, no vemos noticias, no leemos y no vemos qué está pasando en el sistema religioso mundial, no vamos a saber si están aconteciendo todas estas cosas o no, porque esto de los nuevos 10 mandamientos climáticos, yo me enteré porque estaba buscando y leyendo, porque estas cosas no lo mencionan mucho en las noticias. Hay que buscar, hay que indagar. Pues otra cosa, ¿verdad? En el que estaba indagando cuando estaba mirando toda, ¿verdad? Todo esto del COP27 y todo esto que ha de acontecer y que estaba aconteciéndose, me encontré con con un instituto, y aquí está en el PowerPoint, se llama Instituto Interreligioso Elías, Elijah Interfaith Institute. Los invito a que lo busquen y lean la misión. Aquí está la misión de ellos y aquí está el link también que yo lo tengo aquí en el PowerPoint. Cuando yo me encontré con esto estaba bien interesante. Cuando yo leí todo eso y vi, ¿verdad? En el website de ellos, lo que ellos tenían, yo estaba como que, wow, padre, verdaderamente, tú eres un Dios real. Pues su misión es La misión dice, y ¿verdad? Está en inglés, pero lo voy a traducir. Dice, el espíritu de Elías es sabiduría, inspiración y amistad. Sabiduría, inspiración, amistad y esperanza sobre todas las tradiciones religiosas. O sea, eso es lo que está hablando la misión de este instituto. Y dice, Elías, ¿verdad? Entendía todas estas cosas mediante todas las religiones. Y la misión de Elías era unidad en diversidad, crear armonía en el mundo. Y el mensaje de Elías era Elijah's message, the world's great religions radiate wisdom that can heal the world. Pues ellos dicen, ¿verdad? Esta institución dice que el mensaje de Elías es que las religiones más grandes del mundo puedan radicar sabiduría para sanar el mundo. Y también tener, ¿verdad? Un conocimiento bien profundo de espiritualidad y conversaciones de espiritualidad entre, ¿verdad? Otras religiones y también, ¿verdad? También conocer y aprender el conocimiento profundo de espiritualidad entre todas estas religiones para enriquecer nuestro interior y también para engrandecernos y crecer en nuestras oraciones y también abrir nuestros corazones. También aquí en lo último dice, también el mensaje de Elías es descubrir la unidad, la diversidad y también cogerla para nosotros. O sea, cuando dice embrace, déjame buscar en qué es embrace en español, porque verdaderamente no me acuerdo ahora. Embrace es abrazar. Embrace es abrazar, el abrazamiento para descubrir unidad y abrazar la diversidad. Y al final dice, somos muchos y somos uno. O sea que la misión prácticamente de esta institución, ellos dicen que este era el mensaje de Elías, que el mensaje de Elías quería spread around, y spread en español es, ¿verdad? Decir alrededor a todo el mundo, quería a enseñar sabiduría, inspiración, amistad y esperanza entre todas las religiones y que todas las religiones puedan conocerse unas a otras, que todas las religiones puedan ser una, que todas las religiones puedan abrazar la diversidad, reconocer que somos uno y también, ¿verdad?, entender nuestra espiritualidad. Prácticamente esa es la misión de ellos, de esta institución. Y eso es lo que ellos practican y eso es lo que ellos enseñan. Y verdad,
Y verdaderamente, en mi humilde opinión, porque esto es verdad, mi opinión, Elías era un profeta poderoso del Eterno y Elías sí, él quería, ¿verdad? Que todos se unieran y que todos estuvieran en un mismo acuerdo, pero era un mismo acuerdo en la Torá. No era en un mismo acuerdo entre otras tradiciones que no fuera la Torá o que no fuera la palabra del Eterno. Así que verdaderamente, ¿verdad? Vemos cómo estas instituciones religiosas, porque son instituciones religiosas, cogen a esto, ¿verdad? A nuestros ancestros en la palabra y tuercen un poco el mensaje de lo que el Eterno quería traer con con los profetas en la palabra, con sus profetas. Y esta institución fue creada, si no me equivoco, en el 2017, o sea que esto lleva tiempito ya este, trayendo este mensaje. Wow. Pues, en fin. Esta institución, ¿verdad? Su misión es unidad y paz entre todas las diferentes religiones del mundo. Y el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 23 al 24, dice, y para algunas, ¿verdad? Otras Biblias, otras traducciones, es capítulo 4, versículo 5 al 6, dice, miren, yo les enviaré al profeta Elías antes del terrible y tremendo día de Yahweh. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres para que cuando yo venga no azote la tierra con total destrucción. O sea que aquí vemos, ¿verdad?, cómo Elías verdaderamente estaba bien cercano al Padre Celestial, a Jehová, y cómo él verdaderamente seguía la Torá al fin de, ¿verdad?, de que él era estaba bien alineado a la palabra. Y él iba a hacer lo que tenía que hacer para obedecer al Eterno. Nada que ver con esta misión. ¿Ok? Y se los quería enseñar, ¿verdad? Para que ustedes vean de cómo, ¿verdad? Estas cosas están por acontecer, están aconteciéndose hoy en día y cómo en la palabra el Eterno nos había mencionado que estas cosas iban a suceder. Que iba a haber un sistema que se iba a ir en contra de la Torá, que iba a ir un sistema que iba a cambiar totalmente el concepto y el mensaje que el Eterno quiere traer a su pueblo y a todas las naciones. Esto con su palabra. Y cómo este sistema se iba a ir en contra del plan divino del Eterno con la tierra, con nosotros. Y está pasando. Lo vemos con estos eventos que le acabo de mencionar, lo podemos ver. Lo podemos ver. No necesitamos, y como yo había hablado con, ¿verdad?, con mis familiares, no necesitamos que el Eterno, ¿verdad? Porque sí, bueno, yo creo en los milagros y creo en la majestuosidad del Eterno, sí, yo creo en todas estas cosas, pero no necesitamos que a Satán, ¿verdad? Que el Eterno, ¿verdad?, los reprenda, haga algo sobrenatural para nosotros ver las cosas que están aconteciendo hoy día en la tierra, en nuestros tiempos, como estos eventos que yo les acabo de mencionar. Verdaderamente podemos ver que la palabra se está cumpliendo y las profecías que el Eterno ha estado dando por medio de sus profetas se están cumpliendo. Y uno de ellos es, ¿verdad? Una profecía cumplida que es del río Éufrates, como lo tengo aquí en el PowerPoint. Aquí vemos el río Éufrates cómo está secándose y prácticamente ya se va a quedar seco de que full, está casi sin agua. Y en Apocalipsis, capítulo 16, desde el versículo 12 al 16, dice, el sexto mensajero derramó su copa sobre el gran río Perat, que es Éufrates, y sus aguas se secaron para que se preparara el camino de los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros semejantes a ranas.
pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Shaddai. Miren, yo vengo como ladrón. Feliz el que vela y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congrego en el lugar que se llama en hebreo Har Megiddo, Armagedón. O sea, aquí vemos esta profecía que se cumplió. O sea, no me pueden decir que no se cumplió cuando vemos que el río Éufrates está seco. No tiene casi agua. Y inclusive estaban hablando muchos arqueólogos que encontraron muchos artefactos, muchos datos históricos que estaban, ¿verdad?, debajo de este río. Y por el río secarse pudieron encontrar muchos de estos artefactos arqueológicos ¿verdad?, para la historia. Magnífico, a mí me encanta la historia. Pero, en fin, lo que quiero llevarles es que vemos cómo esta profecía se cumplió. Y vemos, ¿verdad?, cómo el Eterno verdaderamente está cumpliendo sus profecías, cómo las profecías de los profetas que están en la palabra se están cumpliendo, uno a uno. A lo mejor no se están cumpliendo como tú te lo imaginabas, porque eso también yo estaba hablándolo con mis familiares, yo estaba mencionándolo a mis familiares, es que como nos han enseñado de tal manera que sí, vuelvo y lo repito, yo sí creo que el Eterno puede hacer milagros, que el Eterno puede hacer cosas sobrenaturales, sí, pero a nosotros se nos han enseñado que estos tiempos finales va a ser como que como una película, como que va a suceder cosas extraordinarias que nunca hemos visto antes, y no estoy diciendo que no crea que pueda pasar, solamente estoy diciendo que como en nuestra mente tan finita se nos enseñó eso y nosotros nos creímos eso, que estos tiempos finales iba a ser algo bien fuera de lo normal, no podemos captar y razonar que estas cosas eh, pequeñas, que no son pequeñas, pero para nosotros son pequeñas porque son cosas como que no tan extraordinarias, no tan como películas, así como una movie, y nosotros lo dejamos pasar, lo dejamos de pasar desapercibido, como, ¿verdad?, los 10 mandamientos que crearon nuevos climáticos, como esto del río Éufrates, que es extraordinario, esto sí es extraordinario, esto no me pueden decir que no. Pero son cosas que lo pasamos por desapercibido, y nosotros no nos imaginamos que son profecías que se están cumpliendo y que verdaderamente el Eterno no es un Dios mentiroso, un Elohim mentiroso, y que Él verdaderamente es un Dios real. ¿Ok? Y aquí, ¿verdad?, hay una imagen que le quería enseñar del río Éufrates. Aquí está Turquía, aquí está Irán, aquí está Siria, aquí está el Jordán. Mira el río Éufrates aquí y mira de dónde pasa el río Éufrates. El río Éufrates pasa por Irak, por Turquía, por Irán, por Jordán, por Saudi Arabia. O sea que el río Éufrates pasa por esas tierras. Qué casualidad que son las tierras que el Eterno está mencionando en este libro de Ezequiel, capítulo 38, que era ¿qué? La tierra de Gog, que es Magog, de Meshech, de Tubal, algo extraordinario. Y, ¿verdad? No tengo mucho tiempo porque ya estoy, ¿verdad? Yo creo que ya pasé la hora. Vamos a dejar aquí el estudio en el capítulo 39. En el próximo, ¿verdad? En el próximo estudio, pues empezamos con el capítulo 39 y lo seguimos para el capítulo 40. Y, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Quiero terminar diciéndoles que verdaderamente el Eterno, ¿verdad? No es un Padre celestial mentiroso, no es un Dios mentiroso, Él es real. Y, ¿verdad? Los invito a que nuevamente en sus casas, ¿verdad?, puedan estudiar, escudriñar las escrituras, puedan verdaderamente leer, escuchar, ver, puedan ver noticias, puedan, ¿verdad?
leer historia para que vean estas cosas que verdaderamente están aconteciendo en nuestros tiempos. Estamos viviendo en tiempos proféticos, tiempos bien fuertes. Estamos viviendo en tiempos bien decisivos para, ¿verdad? Para los hijos del Padre Celestial. Estamos viviendo en tiempos eh, sobrenaturales y que muchos de nosotros no sabemos porque no estamos leyendo, no estamos buscando, no estamos orando. Así que los invito a que busquen, a que oren, a que lean, a que de verdad estén dispuestos de corazón a buscar al Eterno con todo su corazón, a que se arrepienten, a que retornen a Él y puedan conectarse con Él y estar en intimidad con Él, porque estamos en tiempos bien definitivos para los creyentes en Yohei para los creyentes, ¿verdad? En el Dios de Israel, para los creyentes en Yeshua, en Jesús. Verdaderamente los invito a que puedan reconciliarse con el Padre Celestial y puedan acercarse a Él cada día más. ¿Ok? Así que los dejo. Seguimos con el próximo estudio, con el capítulo 39 de Ezequiel. Espero, ¿verdad? Que les hayan gustado. Alguna duda o pregunta, los invito a que me puedan escribir a mí, puede ser por la página de Facebook Casa de Elohim El Shaddai, o me pueden escribir a mi Facebook personal, Jaylin Sosa, o pueden escribirle a la pastora Adlin León por cualquier verdad, duda o pregunta que tengan, y si quieren ver alguna de mis anotaciones, también se los puedo brindar. Que el Eterno les bendiga grandemente en esta noche. Los veo hasta la próxima.